Las adaptaciones de videojuegos en el cine no son algo que genere expectativas. Esto se debe a que han tenido una trayectoria terrible, con la mayor parte siendo un mediocre desastre y el resto apenas llegando al mínimo aceptable. La mayoría del tiempo esto se debe a que son proyectos tomados por multinacionales que simplemente buscan lucrarse de la forma más barata y rápida posible. Ejemplo maestro, Paul W.S. Anderson y su nauseabunda saga de, entre comillas, Resident Evil. Curiosamente, la excusa que todos utilizan es no se parece al juego y por eso no es bueno, cuando esto último da igual. Al adaptar una obra a un medio diferente, el cambio es inevitable. Aunado a que la poca fidelidad no es el mayor problema de estas adaptaciones, sino que siguiendo la línea de poco esfuerzo con grandes ganancias, contratan a los directores y o guionistas menos indicados, resultando en ese amasijo de películas mediocres. Si bien ha habido algunos aciertos que llegan a aceptable, como Need for Speed, Príncipe de Persia o Detective Pikachu, durante mucho tiempo parecía que ser una buena adaptación de un videojuego era algo imposible. Hasta que en el año 2020 se estrenó Sonic, la película. Sonic la película fue una sorpresa gigantesca, ya que al tener una producción pausada y un alzamiento de cejas cada vez que un nuevo detalle era oficialmente revelado, todo apuntaba a que el filme sería un desastre. En serio, las primeras imágenes oficiales ponían a Chris Pratt como Tom en lugar de James Marsden. Y sí, quién sabe por qué cambiaron este diseño, que es bastante parecido al final. Pero toda esta incertidumbre fue disuelta y se confirmaron todos los terribles temores cuando Paramount anunció que un youtuber interpretaría a Sonic en el doblaje latino y lanzó el primer trailer. Ay, qué mal. Luisito Comunica como Sonic fue algo que preocupó a los espectadores, y no es para menos, porque la experiencia de los youtubers haciendo doblaje ha sido nefasta. Y como si no fuese suficiente, estaba el último clavo en el ataúd, el diseño de Sonic. El trazado inicial de Sonic era espantoso. Parecía que simplemente trataban que fuese más realista. Y digo trataban porque ni de coña lo consiguieron. Esto hizo que Paramount retrasara el estreno para así corregir el desastroso bodrio al que habían dado luz verde. ¿O acaso fue una estrategia de marketing que resultó? Sea cual sea el caso, el cambio fue un acierto total. Ya con esto corregido, pero aún teniendo el Star Talent en el doblaje, y evidentemente tener que cumplir en muchos más ámbitos para hacer un buen filme, ¿acaso Sonic la película es buena? Pues no, porque es increíble. La dirección de Jeff Fowler está muy bien, no es una dirección magistral ni mucho menos, de hecho tiene varios fallos, siendo los peores algunos errores de raccord, como los motoristas que aparecen de la nada, pero aún con esto sabe muy bien por qué camino desea llevar el filme. Utiliza las tomas y planos pertinentes, siendo los mejores realizados cuando se utiliza CGI. Si bien esto pareciera lo más fácil del mundo, demasiados blockbusters de los últimos tiempos nos han demostrado lo contrario. La película brilla aún más en estos momentos, como en la secuencia del bar, el ataque de Eggman en la carretera, el despliegue de armas en la cima del edificio, la persecución a través de los portales y, claro, la batalla final, consiguiendo que el tercer acto sea el que más brille en este sentido. Y a riesgo de parecer redundante, debo mencionar los efectos, los cuales son magníficos. Esto era un punto muy importante, ya que tanto Sonic, las máquinas de Robotnik, algunas escenas y una gran parte de las secuencias de acción son CGI, por lo cual se corría el riesgo de que todo esto se viese artificial o fuera de lugar.
pero afortunadamente los efectos se incorporan de manera excelente con el resto del filme, siendo uno de los mejores momentos en este ámbito la secuencia del bar con super velocidad. Y sí, ese momento es muy inverosímil, pero está muy bien hecho. El guión de Patrick Casey y Josh Miller es sencillo. Esto no quiere decir que sea malo, pero el molde es muy evidente. Un extraterrestre o criatura extraña que la sociedad no acepta, cae en la Tierra y conoce a alguien de buen corazón. Este lo ayuda para regresar a su hogar, o que no lo atrapen, o solucionar un problema, y al mismo tiempo aprenden el uno del otro, volviéndose amigos. Ok, es algo que hemos visto muchas veces, y también mucho mejor realizado, pero al hacer esto tienen un buen cimiento, y como siempre digo, usar una misma base no significa hacer lo mismo. El guión comprende esto de buena manera, consiguiendo volverse su propia cosa, que es una adaptación de Sonic al cine. No se le puede pedir mucho más al punto de partida de esta franquicia, el cual eran videojuegos donde la historia no era el foco central y lo más importante era la diversión de un juego de plataformas. ¿Que Sonic tiene mejores historias ahora? Sí, pero no puedes empezar a adaptar desde ahí cuando buscas hacer una historia que muestre su origen. Aún con todo lo anterior, el guión no se salva de tener fallos, como conveniencias, siendo el momento más descarado cuando Tom, Maddie y Sonic llegan al edificio donde están los anillos. Aquí todo es conveniente, y hasta sin sentido. Empezando por Sonic conduciendo el auto, porque sí, inclusive ellos se preguntan por qué lo permitieron. Después, aún con toda su super velocidad, Sonic es incapaz de llegar a la cima del edificio desde fuera. Seguido de lo más carota. ¿Cómo es que Tom, quien fue anunciado en los noticieros como fugitivo, puede andar tan de libre y entrar a un edificio donde piden identificación? En serio, este es el mayor patinazo de todo el guión. Ay, claro, no puede faltar cuando otras personas escuchan a Sonic dentro de la valija y les parece tan de normal que un adulto lleve a lo que parece un niño en una maleta. Continuemos. Todo lo anterior da la sensación de que no sabían qué hacer en esa parte de transición y pusieron lo más básico y sin sentido que se les ocurrió. Fallos de guión aparte, la película tiene grandes puntos a favor, empezando por la banda sonora. Teniendo tan buen soundtrack en los juegos, era evidente que debían versionarse para el filme. Aún así se toman la libertad de añadir canciones ajenas al videojuego, las cuales no le vinieron nada mal, inclusive quedando de buena manera en varias escenas. Pero lo que es sin duda lo mejor de Sonic, la película, son sorpresivamente las actuaciones. En concreto una, pero ya llegaremos. James Marsden fue la mejor elección para Tom. Después de todo, tiene bastante experiencia interactuando con personajes CGI en previas entregas, aunado a que aborda el personaje de buena manera. Puedo decir lo mismo de Tika Sumpter como Maddie. Y llegamos a la polémica. Luisito Comunica. He de decir que los Star Talents, si se utilizan bien, no está mal. Ha habido una gran cantidad de casos que han mejorado a los personajes que interpretan, pero cuando utilizan influencers casi siempre sale mal, porque no tienen ninguna de las experiencias necesarias para hacer doblaje. Pero sorprendentemente, Luisito no lo hace nada mal. Su interpretación de Sonic es muy buena, consiguiendo que olvides quién le brinda voz al personaje y solo veas a Sonic. Mira que yo hubiese preferido a Pablo Ausensi, quien dio voz a Sonic en Sonic X, pero no puedo desmeritar el buen trabajo de Luisito. Ahora, el mejor actor, quien fue lo mejor de la película, Jim Carrey. Ver regresar a Jim al cine comercial, ya que hizo muy buenos proyectos antes de Sonic, de esta manera, fue brutal. Aún así, cuando anunciaron que él iba a ser el Dr. Robotnik, hubo incertidumbre, porque vamos, el personaje no se parece físicamente a Jim, y en los trailers parecía el típico rediseño hollywoodense. Pero Carrey supo abordar al personaje de la mejor manera. Se adueñó de Eggman completamente, convirtiéndolo en un villano fantástico,
ya que además de todo el carisma, estilo y autenticidad que le impregna, tiene también la expresividad, la actitud y la maldad del personaje. La escena de baile con la música anarquista Where Evil Grows, mientras Jim Carrey plasma la locura y ego de Robotnik excelentemente. Es sin duda la mejor escena de la película. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar a Lee McDowell como el agente Roca. Aquí decidieron darle un sidekick a Eggman, y aunque parece un personaje sin importancia en un inicio, Roca también tiene personalidad, y su relación de secuaz barra ayudante barra amigo con Robotnik es fenomenal. Una gran química entre McDowell y Carrey, por cierto. El clímax del filme llega cuando Eggman persigue a Sonic a super velocidad a través de los portales creados con los anillos. Y cuando parece que Sonic fue derrotado, Robotnik manifiesta unas frases despectivas y malvadas hacia el erizo. Entonces Tom demuestra su amistad y consigue que éste despierte su poder. Con esto, Sonic derrota al Dr. Eggman, desterrándolo al planeta Hongo. Pero dejando inconscientemente una posibilidad de que regrese. Todo este momento nos brinda el mejor espectáculo de la película, el cual hace una remembranza bastante buena hacia las batallas finales en el videojuego, resultando en una secuencia de acción completamente conseguida. Una adaptación de videojuegos con Jeff Fowler en la dirección y Luisito Comunica en el doblaje. En serio apuntaba a ser un terrible fracaso, y es completamente grato ver que no lo fue. Sin embargo, Sonic la película no es perfecta. Tiene una trama muy sencilla que ya se ha visto antes, y tomando en cuenta la iconicidad y popularidad del personaje, no se puede dejar de percibir que tenía mucho más potencial que explotar. Aún así es innegable que esta sigue siendo la mejor película live action de un videojuego que se haya hecho, y a pesar de sus fallos, consiguió ser una buena película, cautivando a los espectadores, rectificando un terrible primer diseño, dejando que Jim Carrey agregara otro personaje icónico más a su legado, y demostrando ser una fantástica adaptación de videojuegos.